Buenos días. Hoy vamos a ver la primera cápsula de la clase de taller de materiales de ingeniería. Esta es sobre la madera y la voy a presentar yo, profesor José Concha. Em, Primero vamos a ver una introducción en esta pequeña cápsula y luego en clases vamos a hablar sobre los tipos de madera, sobre su estructura y ensayos y propiedades que tienen este material. Como les dije en esta introducción, vamos a hacer un paneo sobre qué es la madera como material y como material de construcción, y luego en clases vamos a ver más propiedades mecánicas y físicas de esta misma. Primeramente, ¿qué es la madera? La madera, como se puede observar en el gráfico, se constituye de distintas capas. La primera capa, la que podemos observar a simple vista, es la corteza, y esta es una capa que está compuesta de células muertas. Cumple un rol fundamental y es que esta protege el líber, que es la siguiente capa, por la cual viajan los nutrientes desde las raíces hacia las hojas y el tronco. ¿Por qué es necesario ese viaje de nutrientes? Porque en las hojas es donde se produce la fotosíntesis, que es la que genera las células de almidón, o sea, perdón, las moléculas de almidón, para que la planta se alimente. Luego encontramos el duramen, que es un tejido muerto y muy duro, que sería esta sección de aquí. Después de eso podemos encontrar el cambium, que es donde se generan nuevas células en el tronco de la madera. El cambium es una capa muy delgada y es la capa donde están empezando a crecer nuevas células y agrandando la madera. Y eso es, y al final encontramos el leño o la madera, que es la parte de células muertas y que contribuyen a entregar el agua a todo el resto del árbol. Entonces, como podemos ver, el árbol se constituye de células vivas y muertas. También podemos observar que el árbol es aproximadamente igual de grande hacia las raíces como hacia la parte superior. Típicamente, la madera se obtiene de dos fuentes, madera nativa o madera de plantación. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre ellas dos. Existen dos tipos de bosques, que son los que les acabo de mencionar, los bosques nativos y los de plantación. Se estima que aproximadamente entre el 20 y el 35% de la madera que ocupamos hoy en día para construir u otras industrias proviene desde plantaciones. ¿Por qué eso no es tan positivo? Porque significa que el otro 70% aproximadamente de madera la estamos obteniendo de bosques nativos. Y al obtenerla de bosques nativos, como este por ejemplo, no se restablece el ciclo reproductivo del bosque y se termina talando el bosque por completo. En el Amazonas podemos observar una deforestación importante, más que por el uso de la madera, por la expansión agrícola. Brasil tiene un gran problema respecto a esto. Existen algunas organizaciones como la FSC que certifican que ciertos bosques, ya sean nativos o plantaciones, tengan una mantención y una tala medioambientalmente ética. Incluso la FSC se preocupa más que nada de las plantaciones que son, o las talas que son de bosques nativos, obligando a las personas que se certifican bajo esta organización, o las empresas en realidad, a replantar y no replantar solamente un tipo de árbol, ni árboles como el pino, por ejemplo, sino que tienen que ser con las especies del sector. Nueva Zelanda ha desarrollado varias de estas iniciativas
y ellas certifican que la tala de bosque nativo es cuidadosa y no genera daños en el medio ambiente. Ahora bien, siempre que trabajemos con madera o estemos sacando algún producto del medio ambiente, vamos a estar generando algún tipo de impacto. Por eso es importante ser conscientes de cuánto es lo que se puede sacar sin alterar demasiado el equilibrio de ese medio ambiente. ¿Por qué usar madera? Como vieron en la clase anterior, aproximadamente el 23% de las emisiones de dióxido de carbono provienen del sector de la construcción. Eh, Eso es ya sea directa o indirectamente. En general, la mayor cantidad de toneladas son de medida indirecta, es decir, las cosas que se usan para construir. Por ejemplo, el dióxido de carbono que genera un camión al transportar el hormigón desde la planta hacia el sector de construcción. O también los pasivos ambientales que se generan después de la construcción. Los desechos que quedan cuando se está construyendo. Cuando se ocupa una placa de yeso cartón, por ejemplo, no se ocupa toda la placa y el pedazo que se pierde es un pasivo ambiental. Las que principalmente aportan a este sector son la industria del acero y el cemento, que es aproximadamente un 12% de las emisiones totales de dióxido de carbono. Eso, aunque ustedes no lo crean, es mucho. Es un gran componente del 100%, es casi un 15%. Ahora bien, ¿por qué la madera podría ser una solución? Porque la madera tiene una baja energía embebida. Como pueden ver en el gráfico, es 0,3, cercano a lo que es los ladrillos. Ahora, más abajo tenemos el concreto, es decir, el hormigón. Pero el hormigón se compone de cemento, que tiene un 1,0. Por eso la madera puede ser una solución ante este problema ambiental. Ahora, ¿qué es la energía embebida? La energía embebida es una medida que permite calcular la cantidad de energía que un producto necesita para llegar a su etapa final. Es decir, si yo tengo que talar un árbol, después procesarlo, cortarlo y quitarle la corteza, todos los procesos que se hacen, y luego tengo que transportarlo a un lugar donde se vende, y después desde ese mismo lugar donde se vende tengo que llevarlo al sector de construcción. Todo eso forma parte de la energía embebida de un material. ¿Por qué la energía de la madera es tan baja, la energía embebida? Porque la madera tiene la capacidad de absorber dióxido de carbono, porque genera su celulosa, es un tipo, como les dije, de almidón, de azúcar, a través del proceso de fotosíntesis, el dióxido de carbono y otros nutrientes. Por lo tanto, lo que logra la madera es generar aproximadamente una industria de carbono neutro. No vamos a decir que es carbono neutro porque tiene un 0,3% de dióxido de carbono, o sea, 0,3 de kilos de dióxido de carbono por kilo de construcción, pero es mucho más cercano a cero que lo que es el plástico o el aluminio. Pero siempre y cuando esto va a estar relacionado con la tala ética y responsable de bosque nativo. No podemos talar bosques a discreción sin ningún tipo de revisión ni conciencia. Ahora, ¿cómo podemos utilizar la madera? Como pueden ver en la figura, la madera la podemos utilizar desde un punto de vista de la estructura. Esto no es solamente una estructura para arquitectónica, sino como pueden ver estas vigas atravesadas eh, le dan una rigidez al edificio y soportan el peso del resto de la estructura, igual que lo hacen los puentes. O también aquí pueden observar que estas vigas muy grandes pueden soportar una luz, un puente bastante amplio. Esto más bien es una casa, pero con formato de puente. Y así la losa no tiene que ser tan ancha, pero sí las vigas. También lo podemos utilizar para construir muebles, que es uno de los métodos más conocidos de uso de la madera, o incluso en aplicaciones electrónicas. Varios de ustedes ya habrán visto que se están fabricando teclados con madera, eh,
carcasas de celulares, en general cualquier tipo de carcasa o envoltorio para un dispositivo electrónico se puede realizar con madera. En particular, muchas industrias están utilizando el bambú para estas aplicaciones. Incluso he visto teclados de madera. Ahora, ¿cuáles son los tipos de madera estructurales que existen en Chile por lo menos? Tenemos un tipo de madera que es la dimensionada seca. Esta es madera dimensionada seca y es una madera que se corta en aserradero, pero no se le realiza ningún tipo de trato especial, aparte de secarla. Normalmente se utiliza esta para la construcción de cerchas. Para los que no saben, las cerchas son los elementos estructurales que soportan el techo y tienen una forma similar a esto, o para muros de división, muros interiores. ¿Y por qué se utiliza dimensionada seca? Porque es más barata. Solamente tiene un proceso y es el cortado y el secado. Luego tenemos otro tipo de madera estructural que se llama la cepillada seca. En Chile normalmente no se utiliza mucho esta madera para la construcción. Se suele utilizar más para mueblería. ¿Por qué es buena esta madera para la construcción? Porque al estar cepillada, sus dimensiones son más precisas, a diferencia de la que es seca, que esta normalmente eh, es más difícil saber cuál es la medida y uno tiene que estimar cuáles van a ser las medidas finales del pie derecho o para lo que sea que lo vayamos a ocupar. En cambio, esta suele ser más estándar. Además de ser más estándar, también normalmente viene con menos defectos, es decir, menos curva, es un poco más recto el tronco, pero el problema es que es un poco más cara. Tiene los mismos procesos que la madera dimensionada seca, pero además de solamente cerrarla, luego se pasa por un cepillo, que lo que hace es eliminar esa capa superior rugosa que tenemos en la madera seca. Después tenemos la madera tratada. La madera tratada es aquella que se corta, se aserra, luego se cepilla y después se pasa por algún proceso químico o tal vez algún barniz para protegerla del medio. Típicamente esta madera se utiliza para la construcción de estructuras que quedan expuestas al medio. Existen unos, eh, comúnmente les llaman palos verdes, son unos eh, polines también se les conoce, son troncos cilíndricos que se utilizan para construir cercos o postes y normalmente vienen con ese color verdoso que es el tratamiento para protegerlos del medio y de las enfermedades, o incluso también de polillas y otro tipo de ataques. Y después tenemos otra categoría que es la madera laminada. La madera laminada tiene hay distintos tipos de madera laminada. Los primeros son los paneles. Y los paneles estructurales pueden ser de terciado, OSB, MDF, incluso hay paneles estructurales de MDF, pero lo más típico es utilizar terciado, que es aquella que se ve como que tiene pequeñas láminas de madera. Estas láminas se cortan y luego se van pegando unas con otras con cola fría. Y eso se prensa y se deja curar. Luego tenemos paneles que son aproximadamente de 3,20 m o 2 metros, no, de 2,40 m por 1,80 m y se suelen utilizar para muros o losas, es decir, para un suelo que vamos a pisar o para un muro, cubrir un muro. La diferencia de ocupar una madera terciada o un panel laminado para un muro versus utilizar una placa de yeso cartón es que este sí tiene un componente estructural, mientras que la placa de yeso cartón no genera resistencia estructural, es solamente un componente divisorio. Por otro lado, también tenemos vigas de madera laminada, es decir, podemos tomar distintos trozos de madera dimensionada o cepillada y la vamos pegando, y como pueden ver ahí hay un pedazo, luego ahí hay otro, se va pegando una con otra, para así poder generar vigas más altas, porque no vamos a encontrar una viga de madera de un tronco de más de 10 pulgadas o 12 pulgadas de alto. Eso sería muy difícil. Por lo tanto, si necesitamos generar una viga más ancha para poder tener una luz más grande y soportar cargas más grandes, podemos utilizar esta técnica para generar un elemento estructural más fuerte. Este tipo de tratamiento se hace no solamente con pegamento, también se puede hacer con
algún pegamento epóxico. Los pegamentos epóxicos, si no me equivoco, el Agorex es un pegamento epóxico también. Y estos sí tienen que estar tratados por fuera para evitar que agentes externos puedan despegar las láminas que están unas con otras, unidas unas con otras. Y finalmente, la última parte de esta introducción es el reciclado de la madera. ¿Qué podemos hacer con el reciclado de la madera? Es decir, con madera que ya no podemos utilizar para la construcción o con los trozos que nos quedaron cuando estábamos construyendo. Lo primero es que las plantas forestales también pueden construir paneles de MDF, es decir, estos paneles que están aquí se construyen en base a serrín. Lo que hacemos es tomar la madera que tenemos, la molemos en un molino o en algún triturador, y luego con cola fría y prensado a alta presión, se genera un panel de MDF de distintas características. Esto es muy útil para hacer prototipado. Disculpen. Luego también tenemos material para losas radiantes. Esto también se puede realizar con acerrín. En esta figura, unos investigadores lo que hicieron fue observar la diferencia entre utilizar una losa radiante con mortero versus una losa radiante con una mezcla de acerrín con pegamento. Sus resultados observaron que no había gran diferencia entre la losa radiante de mortero versus la que ellos proponían. La importancia de esto es la utilización de un residuo para construir losas radiantes. Es decir, estamos utilizando un desperdicio para un fin nuevo. Como les dije, también lo podemos utilizar para prototipos y maquetas, o podemos simplemente reutilizar el material, como en la figura donde se utilizan pallets para construir una mesa. Bueno, muchachos, eso fue la introducción. Espero que les haya servido. Lo vamos a discutir brevemente en la clase de hoy, pero el material está disponible para que lo puedan revisar. Muchas gracias.